Buenas noches. El presidente ha brindado esta mañana su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En su intervención de poco más de 15 minutos, el presidente mencionó que si bien la ONU tiene poder de convocatoria, el formato de su Asamblea General es obsoleto. También remarcó que las transformaciones digitales y la nueva forma de comunicación con dispositivos móviles promueve la participación de la ciudadanía. Quedó en la expectativa de ese discurso escuchar los principales problemas que enfrenta el país en materia de inseguridad, las condiciones de migrantes salvadoreños en otros países y los mecanismos para afrontar el cambio climático. Esta noche haremos un análisis de ese discurso, así como la agenda en Estados Unidos del presidente Bukele. Iniciamos 8 en punto. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Jueves 26 de septiembre vamos a hablar del discurso del presidente de la República en la Asamblea General de Naciones Unidas y vamos a iniciar el programa con un enlace vía FCN hasta Nueva York con Diana Verónica Ramos. Este enlace es presentado por Banco Promérica. Buenas noches, Diana, qué gusto saludarle y que nos Gracias. comente una reseña de los sucesos que se dieron en el transcurso de esta jornada. Bueno, tú lo has mencionado ampliamente. Muy buenas noches, Carlos. También a toda la audiencia de nuestra entrevista de las noches, 8 en punto. Te saludo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Tú lo decías también, desde los estudios de Canal 33. Y transmitimos en vivo vía tecnología FSN. Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, lo acaban de escuchar en el reprise que se transmitió del discurso que ofreciera hoy en Naciones Unidas. También habló después del discurso con la prensa. Yo creo que el discurso ya se ha conocido ampliamente. ¿Qué dijo después el presidente? Él dijo que había llegado a ser un discurso crítico, porque las Naciones Unidas tienen que cambiar. Él decía, las Naciones Unidas es el conglomerado de países, es un conglomerado, es una asociación que aglutina diversos países que ponen fondos, que obtienen fondos, pero que estos fondos sirven supuestamente para resolver las diversas problemáticas de los humanos, pero que al final no ha cambiado nada. Y él dice, esperemos que con un discurso de esta naturaleza, que más bien es crítico a la forma en la que se están haciendo las cosas, puedan cambiar. Y puedan cambiar para beneficio, obviamente, de la población. Así que, brevemente, eso es lo que expresó el presidente a la salida de su discurso, porque la pregunta fue, bueno, ¿y por qué no habló de los temas que se están esperando como jefe de Estado en un foro de esta naturaleza? Él dijo que los abordó durante las conversaciones bilaterales. Muy bien, hay un aspecto acá, Diana, que quiero aprovechar y consultarte. Impresiones que generó en el discurso, por ejemplo, en los colegas periodistas de los Estados Unidos o también de otros grupos o personas con las cuales tú pudiste interactuar. ¿Qué impresiones le generó el discurso del presidente en Naciones Unidas? Bueno, la verdad que las reacciones son así como de sorpresa, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué vino a decir? El presidente incluso expresó que fue saludado por varias personas y que estaban satisfechos o lo habían felicitado o querían un mensaje de esta naturaleza. Leyendo en redes sociales, a través de Twitter, por ejemplo, que es a donde nos informamos, los que buscamos Twitter para informarnos, vemos diversas reacciones. Hace un rato conversábamos también con un analista muy crítico y decía, es que el presidente en realidad llegó a hablar de nuevas formas de comunicación utilizando la tecnología, pero las propuestas para resolver la problemática que aqueja a El Salvador, bueno, establecer cuáles son los problemas y establecer cuáles son las soluciones y los posibles acompañamientos que quizá todos estábamos esperando, eso no se vio, Carlos. Así que yo decía, este es un discurso completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver y que va a seguir generando reacciones desde diversos puntos de vista. Hoy, por cierto, bueno, es lo que tú vas a hacer en 8 en punto.
Efectivamente, vamos a hacer un análisis acá en este espacio de entrevista con el analista político Joaquín Samayoa y nos va a dar su lectura, su apreciación sobre este discurso del presidente. Diana, un aspecto, y con esto cerramos este enlace, puntualmente, bueno, ¿qué viene después? Tengo entendido que el presidente de la República la próxima semana tendrá una visita a Washington y se espera también entablar reunión con grupos de salvadoreños en el exterior, que asumió un compromiso con algunos de ellos que le encontraron ayer en el transcurso de su jornada. Si hay algún elemento adicional sobre esta visita que la próxima semana haría el jefe de Estado. Fíjate que lo que me han informado también a través de la gente de prensa de Presidencia de la República es que esta reunión con los salvadoreños residentes en los Estados Unidos podría llevarse a cabo el día lunes. Igualmente la canciller pues viaja a Washington para preparar todos estos temas que tienen que ver directamente con el tema de migración. Vamos a estarle dando seguimiento y por supuesto que a través de Noticiero Teleprensa, de nuestras entrevistas y de la programación que tiene que ver con contenidos de este tipo en Canal 33 estaremos dándole seguimiento. Te dejo, Carlos, para que converses con el señor Joaquín Samayoa, tu invitado de esta noche en 8 en punto. Yo me despido. Con esto hoy sí ponemos punto final a toda la cobertura que ha estado dando Canal 33 a esta visita, la primera visita del presidente Nayib Bukele como presidente de la República a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos despedimos desde la ciudad de Nueva York. Espero el lunes ya estar al aire nuevamente a través de Noticiero Teleprensa, Carlos. Mucha suerte y un fuerte abrazo para toda la audiencia de Canal 33. Buenas noches. Vamos a pausa comercial y luego regresa Carlos Monterrosa para iniciar un nuevo 8 en punto. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de 8 en punto, jueves 26 de septiembre, y es un gusto para mí recibir a Joaquín Samayoa, analista político, especialista en educación. Bienvenido, Joaquín, buenas noches. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia de este programa. Gracias a usted por estar con nosotros y bueno, uno de los aspectos con los cuales me gustaría iniciar, ya tuvimos el enlace en el segmento anterior con Diana Verónica, que nos dio un poco el contexto y también pues lo que significó este discurso del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero ¿cómo calificaría usted este discurso? Bueno, obviamente el presidente intenta quebrar un molde y distanciarse de lo que suelen ser estos discursos en la Asamblea General. Todos los que yo recuerdo haber oído desde que yo estudiaba en Nueva York, que me fui a meter unas cuantas veces a la Asamblea General, llegan los presidentes a hacer un relato de las maravillas que están haciendo en su país para resolver todos los problemas habidos y por haber, y se vuelve una cosa monótona, falsa, que todo el mundo sabe que la mitad de eso es más de la mitad es propaganda. El presidente quiso separarse de eso y hasta ahí, digamos, está bien. Quiso también asumir, y lo explicó él más adelante, que quería que la Asamblea cambiara y que se hicieran más propuestas. Entonces él quiso hacer una propuesta de cómo conducir la política y las comunicaciones y las consultas de la Asamblea General. En realidad terminó haciendo una apología de las redes sociales en las que únicamente señaló las ventajas y las virtudes, que todos las conocemos, todos los que usamos las redes conocemos eso, no nos estaba diciendo nada nuevo, y se abstuvo de mencionar siquiera todos los problemas que se generan también con esa forma de comunicación. Él decía, por ejemplo, qué bueno que cada persona tenga una voz y pueda hacer propuestas, que al rato alguna de esas resulta maravillosa. Sí, pero no dijo nada de qué malo que cada vez que alguien dice algo que a algunos, y a él incluido, no les gusta, caen encima cientos, cuando no miles de personas con insultos, con vulgaridades, con rechazos, descalificaciones. Esa es parte de las redes sociales. Y si vamos a hablar de las redes sociales y a proponerlo como una forma de hacer política y de comunicarse, pues hay que hablar de todo.
Entonces, en ese sentido, lo que él llega a proponer es discutible, obviamente, y sí es lamentable que haya elegido, aunque tenía todo el derecho a hacerlo, que haya elegido ese tema cuando hay temas sustantivos. Las redes sociales son un medio de comunicación, pero hay problemas sustantivos que atañen y conciernen a todo el mundo, a todas las naciones representadas en esa Asamblea General, como es el tema de las migraciones. Nosotros le hemos puesto lente de acercamiento a la parte de ese problema que nos afecta y que nos toca, pero hay problemas de migraciones igualmente complejos, agudos, dramáticos como el nuestro en varias regiones del mundo. Si él toma liderazgo en hacer alguna propuesta en el tema migraciones, es de interés para todo el mundo. Las redes sociales ya todos conocemos cuál es su potencial, ¿verdad? Pero estas otras cosas, el tema de protección del medio ambiente le concierne a todas las naciones del mundo, la pobreza, la superación de la pobreza, etc. Entonces si él quería distanciarse y separarse, lo cual me parece maravilloso, de ese tipo de discurso propagandístico que suelen hacer los presidentes, está bien. No estoy seguro que el haber elegido ese tema para cumplir con ese propósito haya sido lo más afortunado. Desde su perspectiva, Joaquín, entonces, ¿podríamos hablar que este discurso fue una puesta en escena de comunicación política? Fue una puesta en escena, sí, de comunicación política, y él incluso usa como argumento su propio triunfo electoral. Pero aún ahí el análisis es limitado, porque él atribuye toda su popularidad y todo su triunfo a el impacto de las redes sociales. Y la verdad es que eso se da en un contexto sociopolítico muy particular, con dos partidos grandes de oposición que se han hecho el harakiri y que se quitan la existencia y dejan de ser una opción, y una serie de factores que hacen que él se catapulte y que la gente vote por él, no tanto porque se comunicó con ellos a través de las redes sociales, sino porque presentó una opción fresca a la gente que tomó en serio su discurso, y por eso gana. Entonces yo creo que aún desde el punto de vista de la comunicación política, ahí habría mucha tela que cortar si llevamos a debate o a discusión todas estas ideas. Bueno, un aspecto que también se pone en debate cuando son estos discursos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, porque están los representantes de todos los estados que conforman este organismo multilateral, Joaquín, es los destinatarios. Y la pregunta que viene aquí, ¿quiénes son los destinatarios de este discurso? Si la agenda no fue en función de los problemas del país o de los problemas de la región, ¿a quién va dirigido este mensaje? O de problemas globales que pudo haber tomado también. Ciertamente. Sí, el asunto es que hay que entender bien cómo funcionan estos periodos de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que son por este tiempo todos los años, y los discursos de los presidentes son, digamos, una parte en que se le concede a cada uno sus 10 minutos de fama. Generalmente las salas, como ocurrió ahora también, están vacías, casi nadie llega a escuchar esos discursos, pero el grueso de la actividad está en grupos de trabajo, en bilaterales y en discusiones de otro tipo en otra parte, que no en el salón donde se está teniendo el discurso. Sí. Entonces, ¿quién es la audiencia para este discurso? Pues sí, obviamente él está pensando en el pueblo de El Salvador y le está tratando de proyectar una imagen para que el pueblo se sienta orgulloso de su presidente. Y está bien, es legítimo, ¿verdad? Pero no creo yo que pueda tener una aspiración realista de que algo más que eso se pueda lograr con el tipo de discurso que él dio, que en realidad no era propositivo, como dije antes, sobre temas sustanciales de las sociedades en el mundo entero. Llama la atención el hecho también, Joaquín, que no se abordara el caso de las ICIES. Particularmente se había tenido una reunión pues días atrás con el secretario general de Naciones Unidas, o el tema de la crisis migratoria, porque es un tema que genera un posicionamiento. Es curioso porque el presidente de Costa Rica sí lo posicionó en su discurso. Entonces deja un poco este contraste que El Salvador, Guatemala, Honduras, Centroamérica en concreto enfrenta estas situaciones de los flujos migratorios, pero también era el momento, o bajo la interpretación
comunicación de también mandar un mensaje a ciertos tipos de actores estratégicos con los cuales se puede trabajar este tema. Llama la atención porque pudo haber sido también un espacio para abordar el caso mismo de las CICIG. Sí, bueno, lo de las CICIG no sé si venía a punto, es un tema polémico, espinoso, aún aquí en El Salvador. Luego el presidente de Guatemala dice que es una organización que fue una organización criminal, así calificó a la CICIG de su país. Entonces no estoy seguro, y además es un planteamiento de solución a la corrupción bastante coyuntural y que puede o no funcionar en algunos países. No creo que eso habría sido de interés general. Estoy de acuerdo yo en que no haya tocado ese punto. Y con el tema de migraciones lo que pasa es que ahí hay objetivos encontrados de su visita. Un objetivo importante de la visita de él es hacer buenas amigas con el presidente Trump, y el presidente tiene un problema y un determinado enfoque con las migraciones que no es precisamente, no goza de popularidad y aceptación en nuestros países y en nuestro pueblo, porque es un enfoque bastante duro realmente. Entonces, si él hubiera optado por tocar el tema de migraciones, hubiera tenido que decir cosas que no le habrían gustado al presidente Trump. Y en ese sentido, muy astutamente, decide dejar ese tema fuera de su discurso. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, Joaquín, ya hablemos un poco de esta agenda de trabajo en los Estados Unidos, sobre todo la reunión que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en particular, y qué significa para la política exterior salvadoreña, y la lectura también de la relación del presidente de la República con la Asamblea Legislativa. Volvemos en minutos. Continuamos en el programa este jueves 26 de septiembre platicando con Joaquín Samayoa, analista político, sobre el discurso del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, su agenda de trabajo en los Estados Unidos y también la relación del gobierno con la Asamblea Legislativa. Hay un aspecto, Joaquín, que quiero consultarle. El presidente se reúne con Donald Trump, tienen una presentación con los medios de comunicación. Por la información que ha brindado él a la prensa es que fue una reunión exitosa, o menciona que va a tener apoyo o respaldo del gobierno de los Estados Unidos, pero ¿qué aspectos el ciudadano debe de observar que en el tiempo estas reuniones lograron buenos réditos o son exitosos? ¿Qué hay que observar e identificar que este vínculo, este acercamiento, porque se menciona que buscan amistad, alianzas y camaradería con el gobierno de Estados Unidos, se materialice en decisiones favorables para los salvadoreños en los Estados Unidos y también para esta política exterior del Salvador? Bueno, a nivel de imagen es ganancia para cualquier mandatario de país pequeño una fotografía o un video con el presidente de una de las naciones más poderosas del planeta. Entonces, en ese sentido, independientemente de lo que se dijo, no se dijo, se habló o no se habló, el poder de la imagen del presidente de El Salvador sentado a la par y teniendo la atención del presidente de los Estados Unidos, eso es ganancia obvia de imagen para el presidente Bukele. Creo yo que fue una reunión bastante breve, que probablemente una cortesía del presidente Trump, que estaba programada, pero en este momento el presidente Trump está preocupado y angustiado por problemas bastante más inmediatos y serios, algunos de ellos que afectan el futuro mismo de su presidencia, si se desemboca en un juicio político. Y luego conflictos estratégicos que podrían conducir a enfrentamientos militares no convencionales en algunas regiones del mundo. Entonces es comprensible que el presidente Trump haya dedicado realmente unos pocos minutos a estar con el presidente Bukele. Aquí se ha insistido mucho en que es excepcional en el sentido de que es el único presidente latinoamericano que el presidente Trump ha aceptado ver y hablar con él. Puede ser cierto, pero como digo, la agenda del presidente Trump está muy, muy, muy cargada de una buena cantidad de temas complejos y estratégicos
para el futuro de los Estados Unidos, la economía, porque por ejemplo todos estos conflictos con China tienen en vilo también buena parte de los sectores económicos de Estados Unidos. Entonces, pues sí, la reunión fue breve, de cortesía, y lo que el presidente Trump hizo fue sacar balones fuera. Aquí lo han vendido como que a qué bien, le dio tanta importancia que inmediatamente le encomendó al secretario, que además es interino. Claro. El presidente Trump ha destituido a funcionarios titulares y asesores muy cercanos, ¿cierto? A la hora que le da la gana, ¿no? Sí. Y alguno de ellos creo que duró nada más 15 días, ya no digamos un interino. Pues entonces le encomienda al secretario interino de seguridad que se haga cargo de ver más adelante con la canciller estas posibilidades de solucionar el problema de TPS y algunas otras cosas. Eso no significa un logro, no es algo concreto, simplemente es la voluntad de seguir conversando a ver hasta dónde se puede llegar. Y todos sabemos cuál es la posición del gobierno del presidente Trump en estos temas. Entonces, la posibilidad de llegar muy lejos no creo yo que ha cambiado mucho a raíz de que se tuvo este acercamiento del presidente Bukele con el presidente Trump. Igual en otros temas le encomendó a otro de sus funcionarios que lo viera, que se hiciera cargo. En otras palabras, tirar balones fuera, ¿verdad? Aquí no vamos a anunciar ni resultados, ni siquiera posibilidades, sino que nada más la voluntad de que haya diálogo entre los dos gobiernos. Hasta ahí llega la cosa. Pensándolo un poco en función del mediano, largo plazo, Joaquín, me refiero a esta relación entre el gobierno de Nayib Bukele con el gobierno de los Estados Unidos, pues independientemente también las elecciones y el proceso electoral que marca el caso o la situación del país del norte, pero ¿cómo se puede ver en una relación costo-beneficio esto de los acuerdos de visas de trabajo, la promoción de inversiones, que es lo que el gobierno está insistiendo, el gobierno salvadoreño, versus a lo que el gobierno de los Estados Unidos está demandando? Acuerdos de asilo, patrullas fronterizas, es decir, ¿cuál es el costo-beneficio de esta relación de estos componentes? Sí, es que vaya, aquí hay, digamos, dos puntos que hay que separar. Uno es el legítimo derecho, creo yo, que tiene cualquier nación, y los Estados Unidos no son una excepción, de preservar y salvaguardar sus fronteras y de ordenar sus procesos migratorios, ¿verdad? Y en ese sentido, todos sabemos que esto se le ha desbordado a todos los presidentes anteriores y que cada vez el fenómeno es más masivo de inmigrantes que llaman ilegales, pero que son simplemente indocumentados. No es que hayan tenido otra ilegalidad más que el no entrar por todas las de la ley. Entonces, eso es un hecho. Pero por otra parte también es un hecho que todos estos migrantes juegan un papel importante en la economía de los Estados Unidos de América, en la producción agrícola, en el mantenimiento de los precios, en una serie de cosas. Entonces, ellos no han podido, los Estados Unidos, ni los presidentes anteriores, ni los congresos anteriores, llegar a una solución satisfactoria para conciliar todos los intereses y los derechos que están de por medio en este tema. El tema es complicado. Otra cosa es cómo el gobierno de los Estados Unidos está intentando contener esta ola de gente, que están casi suponiendo que todos los que están queriendo entrar van a pedir asilo. No, si el flujo de inmigrantes centroamericanos a los Estados Unidos empieza a mediados de los años 60 y no van a pedir asilo, van a quedarse y a ver cómo resuelven su vida ahí y cómo se vuelven personas productivas y eventualmente, si se puede, cómo legalizan su situación. Pero no es que todos vayan a pedir asilo. Entonces, estas soluciones de los países seguros que llaman son un poco, no sé qué decir, pero escoger a El Salvador como un país seguro cuando su principal problema es la inseguridad, uno dice, bueno, ¿y en qué estamos, no? Y El Salvador se compromete a aceptar a todos los que le quieran mandar, de esos que supuestamente andan buscando asilo, para que estén ahí mientras se les resuelve y que no estén en la frontera tocando las puertas
de los Estados Unidos. Justo entonces en esa dinámica, Joaquín, es básicamente el costo es demasiado alto independientemente las circunstancias que un gobierno trate de aprovechar en esta relación. El costo es alto. Yo creo que el presidente Bukele, igual que le sucedió al presidente López Obrador de México, llegó un momento en que se ven tan presionados que la opción no existe. Entonces tienen que aceptar esto como para salvaguardar la relación con los Estados Unidos y seguir en el juego, pedirse cartas y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no porque yo creo que el gobierno de los Estados Unidos está enfocando mal una vez más este problema de las migraciones, ¿verdad? Pero esa es la situación. Los gobiernos de la región centroamericana, igual que el de México, se han visto forzados, muy presionados, a aceptar la particular manera como el gobierno de los Estados Unidos quiere empezar a contener, porque no digamos resolver, contener este problema grande de los flujos masivos de inmigrantes. Tengo que hacer la pausa, pero en el último bloque hablemos un poco más de la política más doméstica, la relación del presidente de la República con la configuración de la Asamblea Legislativa. También, si usted quiere emitir sus comentarios o sus preguntas, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter, y también las preguntas en nuestra transmisión de Facebook Live. Regresamos en minutos. Último bloque de esta plática que estamos realizando con Joaquín Samayoa, analista político. Hemos hablado de componentes más de política exterior, del discurso del presidente de la República ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Hablemos un poco más de aspectos más domésticos de la política interna. Joaquín, se menciona que el presidente debe construir acuerdos con la Asamblea Legislativa para lograr sus políticas, pero ¿cómo califica usted en este momento este método que ha marcado la interacción entre el presidente con el Parlamento? De diferentes tipos de frases, probablemente una de las más marcadas es que aprieten el botón para facilitar el financiamiento, pero ¿cómo califica este método de interacción? Sí, es que bueno, sobre esto hay también un tema de fondo en el discurso de hoy en Naciones Unidas que probablemente pasa inadvertido. Sí. Y es que así como digo que hizo una apología de las redes sociales, también llegó a hacer una apología de lo que se ha dado en llamar democracia directa en vez de la democracia representativa. Y está bien, hay razones para cuestionar la legitimidad de representación que tienen tanto los embajadores de los gobiernos en la Asamblea General de Naciones Unidas como los diputados en los parlamentos de todos los países, porque todos sabemos que son electos y muchos de ellos se olvidan completamente de volver a tener contacto con el segmento del pueblo que les ha dado la responsabilidad de legislar. Entonces, hasta ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Bukele en que es algo que debe cuestionarse. De ahí a que la solución sea la democracia sin intermediarios, la consulta directa al pueblo, hay una gran distancia. Y hay una gran distancia en el sentido de que estos modelos de democracia directa, donde se han intentado, terminan siendo manipulados por una élite de poder, porque es completamente inmanejable la consulta directa. ¿Y a cuál opinión le voy a dar más peso yo? ¿Verdad? Si en las redes me están cayendo opiniones de todo tipo, ¿verdad? Y me están cayendo reacciones de todo tipo a esas opiniones. Entonces, ¿cómo hago yo para tomar decisiones en medio de ese mar de expectativas y de intereses y de mentalidades? Entonces, aquí, cuando el presidente Bukele ensalza, digamos, estos métodos de contacto con la población, está bien, pero también tiene que ver la otra parte, que es la parte negativa. Y lo vemos todos los días en la reacción que hay de una buena cantidad de gente a quien no le gusta una opinión, y ahí van con el insulto, la descalificación, la vulgaridad, todo. Esto es parte de las redes sociales también. ¿Qué hace con eso? Entonces, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque un poco él intenta hacer política de esa manera también aquí adentro, ¿verdad? También aquí adentro. Entonces,
Y de hecho, eso es lo que ha estado haciendo. Sus relaciones con la Asamblea Legislativa, es decir, miren, simplemente apoyen, ¿verdad? El pueblo me ha dado una legitimidad, han pasado ya varias semanas, se mantienen los niveles de aprobación, entonces ustedes simplemente no pueden ir contra corriente, no pueden ir contra el pueblo, tranquilamente apoyen lo que yo les pida. Y la verdad es que el Parlamento tiene por constitución, la Asamblea Legislativa por constitución, tiene una serie de obligaciones que son de tipo fiscalizador o crítico para que el Ejecutivo tenga controles. Es el modelo de separación de poderes esencial para la democracia. Entonces, si yo quiero terminar con esos controles y decirle a la Asamblea Legislativa, mire, yo en el Ejecutivo soy el que sé cómo, porque soy el que estoy en contacto con la población, entonces simplemente aprieten el botón. Aquí yo creo que el presidente Bukele va a madurar, creo y espero, porque en realidad tiene todo para ser un excelente presidente. Si no insiste en algunos esquemas mentales que yo creo que sí son un poco peligrosos y que están bastante... que son restringidos pues para entender el funcionamiento de la sociedad y de la política. Bueno, Joaquín, ha mencionado algo muy interesante y eso me permite incorporar un elemento. En un espacio, en los medios de comunicación, en una entrevista que le hicieron al politólogo Álvaro Artiga, fue el Diario de Hoy, él hace una mención que se refería a la oposición que no existe en este momento. Deja la impresión que la oposición en el país no está en la Asamblea Legislativa y que no reaccionan porque hay cierto miedo de la avalancha que puede significar en las elecciones de 2021. ¿Usted coincide un poco con esta idea que la oposición se ha desaparecido, o por lo menos su expresión entendida en el Parlamento y la lógica de la oposición no es tan evidente? En parte creo que sí, en parte se debe también a que los principales partidos que pudieran hacer oposición están enfrentando unos procesos de crisis interna, de identidad y de cohesión muy grandes. Entonces están viéndose el ombligo ellos, en vez de estar viendo y analizando la sociedad y las perspectivas y el futuro, y entonces están como incapacitados para hacer oposición, además tienen miedo de hacerla, ¿verdad? Entonces sí, esto obviamente juega en ventaja a una acción del Ejecutivo sin cortapisas, sin obstáculos, sin nadie que diga, mire señor, eso no está bien, eso no es legal, eso... pero el problema más grande es que la población también está en esa actitud, de que si alguien señala algún posible error o algo, le caen encima. Es la división maniquea, los que están en contra del presidente Bukele y los que están a favor. Y como a favor está la mayoría, una gran mayoría, según las encuestas, entonces cualquiera que critique ya está catalogado automáticamente en eso, que es porque no quieren al presidente. Y no, la verdad es que el mejor favor que se le puede hacer al presidente, si tanto lo quieren, es ayudarle a que no cometa errores. Y la manera de ayudarle a que no cometa errores es señalando cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener en cuenta que el peor enemigo de algunos líderes como el presidente Bukele termina siendo la propia población, que en un momento dado le firma cheques en blancos para todo. Es el caso de Venezuela, idéntico a la evolución que fue teniendo la sociedad en cuanto a la aceptación del presidente Chávez primero y luego de Maduro, y a dónde han terminado, cuando ya es demasiado tarde. Hay un asunto aquí que me llama la atención, estamos llegando ya al tramo final de la entrevista, Joaquín, pero ¿cuáles podrían ser unas muestras? Particularmente usted mencionaba que la relación debe de madurar entre la presidencia con la Asamblea Legislativa, por lo menos la configuración que tiene hasta el 2021. ¿Cuáles podrían ser unas muestras de un vínculo, de una relación en la cual se promueva el ejercicio democrático? Lo voy a plantear de esta manera, porque se necesitan mutuamente, necesita el presidente de la Asamblea Legislativa para gobernar, pero también la Asamblea entablar o determinar puentes para desarrollar ejercicios de gobernabilidad, digamos, así como están diseñadas las reglas del juego. Así es. Sí, yo creo que aquí la única señal válida es el diálogo, y el diálogo empezando por el propio presidente. Cuando nosotros le veamos dialogante, receptivo a ideas que no son las suyas, receptivo a críticas, entonces vamos a saber que está por buen camino, que es una persona que ha madurado
y que sabe incorporar otros elementos para tomar sus decisiones, y van a ser mejores esas decisiones y más atinadas para resolver los problemas de nuestra sociedad. Joaquín, quiero darle las gracias por haberme acompañado y hacer este análisis, esta lectura de la coyuntura política. Es importante medir el pulso de la sociedad, medir el pulso de cómo se están desarrollando los principales acontecimientos de nuestro país y particularmente también en este contexto más marcado por política exterior, pero que vendrá la dinámica la próxima semana de agenda gubernamental, de trabajo en la Asamblea Legislativa. Siempre la invitación está hecha. Gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros. Muy amable, es un gusto para mí siempre acudir a esta invitación. Gracias a usted por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto.